Estamos listos. Check it. Look, it's a cold world. They still slaughtering the Jews like a wholesale. Ain't trying to turn on the news, I'm seeing all hell. They trying to catch all my juniors, them jails Odell. We in a spot where the hitters be. All they know is drama and nicotine. The sticks we got, give them epiphanies. Nigga, you kidding me? Ain't no split that could get you as lit as these. The script turned the crib into mystic clean. That's really the plan though. Had us chained with the minds and manacles. Couple verses, now they thoughts sabbaticals. We international, that's a booster for the sick and the weak. We got the missions moving, lifting the speech. Capiche? I'm in the league with commandos, creasing the pants though, seeking the beast till the CSP is handled. That's the results when the Saints pop out. We in the paint until the space pop out. Yeah. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglo ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa pa' tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tuvo para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Una nación derrotada, víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Shalom, 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 Israel. Soy oficial Asher de IUIC Phoenix, Arizona. Aquí a mi lado tengo a mi hermano. Oficial Salomón, Shalom Israel. Oh, praise. Y aquí a mi lado ahí tenemos nuestra, ¿cómo dice? Leador, go ahead. Soldado Abdías, Shalom, Shalom. Soldado Abdías, ¿ok? Entonces lo que vamos a hablar de hoy, es Efesios capítulo 1. Vamos a leer Efesios capítulo 1, vamos a saber qué es lo que estaba pasando en este momento, vamos a leer un poco historia y vamos a ir verso a verso para entender el libro de Efesios capítulo 1, ¿ok? Entonces vamos a empezar, vamos a ir a Efesios capítulo 1 y vamos a leer versículo 1, por favor. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1. Y una cosa que necesitamos entender, ¿a dónde está Efesios? ¿En cuál lugar? Dame el foto, por favor. Let me get that picture of Ephesus, please. Vamos a ver, ¿a dónde está Ephesus? ¿Ok? Los Efesios, ¿a dónde está? Porque esto era una iglesia donde tú puedes encontrar israelitas que estaban guardando los mandamientos. Vamos a ver, ¿a dónde estaba este país? ¿O a dónde es este país? So let's get the map. Actually, I don't want, not the thumbnail, but the map that soldier Obadiah put up. All right. Pablo estaba predicando aquí. Recuerda que Pablo, él estaba en todos lugares allá en Asia Minor, ok, en Asia, predicando la palabra de Dios. Y un lugar era Efesio, ok. Vamos a ver la mapa, por favor. Lo voy a leer a Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que está en Éfeso. Ahí está. Mira la mapa, ¿ok? Ponla ahí la mapa, por favor. Ahí está la mapa. Pablo estaba enseñando en Éfeso, ¿ok? En Asia Minor, Asia. Ahí, como dice ahí. Can you Asia. highlight Can Ephesus? you put the mouse around Ephesus in Asia Minor on the right side? Ok, ahí estaba Pablo. Ahí estaba una iglesia donde tú puedes encontrar israelitas guardando los mandamientos. Ahí está Gracia, ahí está Roma. Recuerda que él estaba también en Roma. Ahí puede encontrar el libro de los romanos. Ok. Siria, Antioch. Ok. Judea está ahí abajo. Ahí está África. Entonces, ahí estaba Pablo predicando la palabra de Dios a los efesios. Vamos a ver, ¿quién son los efesios? Y si tenemos prueba que los efesios eran israelitas. Ok, vamos a ir a Efesios 1 y 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, un apóstol de Jesucristo. Él era un apóstol de Jesucristo. Mira, vamos a ver una cosa. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1 y versículo 1, por favor. Vamos a ver de este Pablo. Este Pablo era un hombre muy popular, específicamente en este momento, pero hoy en día todavía un hombre muy popular. ¿Sabe por qué? Porque este hombre tenía el Espíritu Santo entre él. Así es. Vamos a ir. Gálatas 1 y 1. El libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombre, No de hombre, ni por hombre, ni por hombre. Está diciendo aquí que este hombre era muy especial porque un hombre no le hizo a ser un apóstol. Ok, go ahead. sino por Jesucristo. Jesucristo dijo, mira, este hombre es muy especial. Yo voy a poner en sus pasos que él sea un apóstol para la nación de Israel. Ok, go ahead. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó Que lo del- necesitó Jesucristo. de los Ahora, muertos. Dame el libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a leer versículo 15, porque todavía estamos hablando de Pablo, ¿ok? Dame Hechos 9 y versículo 15. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, Hey, mejor vamos a empezar el versículo 13. versículo 13. Entonces Ananías respondió, Ananías era un profeta de Dios y él tenía un trabajo que él necesitaba hacer. Él necesitaba hablar con Pablo para que él pueda saber a Jesucristo y arrepentir. Pero mira lo que dijo Ananías, go ahead. Señor, he oído de muchos acerca de este Mira, hombre. yo escucho de este hombre Pablo unas cosas, go ahead. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Entonces, Pablo tenía un paz. Él estaba haciendo mal a los santos que estaban en Jerusalén, porque él estaba con los fariseos y los escribas, con los judíos que no quisieron que Jesucristo vivía, y también sus discípulos. Él estaba haciendo mal a los santos que estaban en Jerusalén. ¿Ok, Gaer? Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías estaba preguntando, Dios, ¿por qué quiere que yo hablo con esta persona? Si esa persona estaba haciendo mal, si esa persona estaba poniendo tu gente, tus santos en el ¿cómo dice? En el cárcel, Sí. matándolo. ¿Por qué quiere hacer esto? Gaer. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido, ¿Instrumento qué? escogido. Escogido. Está diciendo Dios que este hombre es un instrumento escogido. Entonces, como dice la Biblia, porque nosotros también tenemos un paz, ¿no? Tenemos un paz, ¿no? Y en nuestras vidas estábamos haciendo muy mal. Varias de nuestra gente estaba fumando marihuana, durmiendo con mucha gente. O qué decir pasatiempo. Pasatiempo, El pa- gracias, gracias. En el gracias. pasado, lo que es En el en pasado, ahí. Mira un ejemplo, el versículo 11. Can you read verse 11 real quick? Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. No, Pablo. A uno llamado Saulo ¿Saulo de dónde? de Tarso. Es el pasado, cuando estaba torturando a los judíos en Jerusalén, haciendo mucho daño a los que estaban siguiendo a Jesucristo. Él era Saulo de Tarso.
Por eso era su pasado. Estamos hablando del Pablo, el que cambió su vida. That's all I got. Exacto. Y de la misma manera nosotros cuando sabemos a Cristo, todo lo que estaba en nuestro pasado ya no tenemos memoria de eso. Dios ya no importa. Porque cuando tú cambias, ok, como israelita, tú cambias tu vida, todo va a ser limpio para usted. Así Cuando tú es. sigues los mandamientos de Dios. Dame eso, por favor, en 2 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Romans 8. No. Donde 1 dice, no, Corinthians 5. no, 1 Corintios 5 es 17. Ok. El libro de 1 Corintios. 2 Corintios, perdón. 2 Corintios. 5 es 17. Porque todavía estamos hablando de Pablo. Y vamos a ver lo que Dios dice según su pasado. 2 Corinthians 5:17. El libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, Si alguno está en Cristo, si arrepiéntese, Gajer, nueva criatura es. Él es una nueva criatura. De la misma manera con nosotros. Cuando entramos en esta verdad, aprendemos a Cristo y entendimos la ley y cambiamos, ya somos una nueva criatura. Gajer. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que usted hizo en el pasado ya son pasados, Gajer. Así es. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Entonces, sabiendo eso, ¿es bueno para qué? Para hacerlo bueno, para que tú puedas tener un buen futuro. ¿Ok? Para que tu nombre, ¿cómo dice? Tu reputación reputación. puede ser mejor. Porque claramente antes tu reputación no era bueno. Pero tú puedes cambiar eso ya que estás bajo la gracia de Cristo. All right? So now, vamos a regresar. Hechos 9 y 15 otra vez, por favor. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, él tenía un trabajo muy profundo. Su trabajo era para enseñar a los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Estamos hablando de los caucásicos, de los griegos, de China. No, de todo el mundo. No, de todo el mundo, ¿no? Dame eso, por favor, Mateo 4 y 15. El libro de Mateo, capítulo 4 y versículo 15. Tierra de Zabulón. ¿Tierra de qué? De Zabulón. Jesucristo estaba en la tierra de Zabulón para hacer una cosa. Go ahead. Y tierra de Neftalí. Tierra de Neftalí. Zabulón y Neftalí son tribus de qué? Tribus de Israel. Go ahead. Camino del mar. Camino del mar. Al otro lado del Jordán. Ajá. Galilea. Galilea De los gentiles. de los gentiles. La Biblia está diciendo que Neftalí y Zebulón se llamaran gentiles. ¿Por qué? Porque antes, en su camino, en su vida, en la historia, estaban caminando en las costumbres de los gentiles, de los demás pueblos. Porque la palabra gentil quiere decir nación. Estaban caminando y guardando las costumbres, las tradiciones de los gentiles. Y por esa razón, Dios los llamó ¿qué? Gentiles. ¿Ok? Entonces, cuando tú lees esa palabra en el Nuevo Testamento y está hablando de salvación, no quiere decir que está hablando de un griego, un chino, una Así persona es. de Arabia. No. Cuando habla de salvación a los gentiles, se refiere a los israelitas del reino del norte, que en un tiempo antes, en su pasado, estaba caminando en los costumbres y tradiciones de las naciones, All right? So, vamos a regresar. Efesios 1 y versículo 1 otra vez. Entonces, eso era el trabajo de Pablo, a predicar a los gentiles que estaban en Asia, que estaban en ese mundo allá. Go ahead. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, Él escogió a Pablo. Go ahead. A los santos y fieles en Cristo Jesús Ajá. que están en Éfeso. Wow, entonces la Biblia está diciendo que hay santos en Éfeso. ¿Cómo dice? ¿Éfesos? Éfeso. Éfeso, que están en Éfeso. Entonces, ¿quién son los santos? Porque hay gente que cree que los que estaban en Éfeso eran griegos, eran caucásicos. Pues todo el mundo también piensa que no Jesucristo, pero también Jesucristo, pero que Pablo era un caucásico, porque las películas, los libros, el social media, ¿ok? El Las último medias película sociales, que salió de Pablo es un hombre güero. es un hombre güero.
Por eso todo el mundo cree que este hombre era un caucásico, pero así no es. ¿Quién son los santos? Vamos a ver, dame el precepto que dice quién son los santos. Come on. El libro de Salmos, capítulo 148, versículo 14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. De su pueblo. Go ahead. Alábenle todos sus santos, Alábele todos sus santos. Go ahead. los hijos de Israel. Muy claro. Los santos son los hijos de Israel. Los santos son los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, cuando tú lees en el Nuevo Testamento y habla de qué? Y habla de los santos, ¿qué se refiere? A los israelitas. Dame eso El también en Salmo 55. El libro de Salmos, capítulo 50, versículo 5. Go ahead. El libro de Salmos, capítulo 50 y versículo 5. Psalms 50, verse 5. Juntadme, mis santos. ¿Mi qué? Mis santos. Mis santos. Ahí está la palabra otra vez, Gajer. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Quién hizo un pacto de sacrificio con Dios? Los israelitas. Ellos es. son los santos. ¿Cómo sabemos eso? Dame eso en Éxodo 24 y 7. Right? Precepto tras precepto, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá. ¿Para qué? Para entender la Biblia. Así Dios nos enseña cómo entender la Biblia, no como los pastores que leen una escritura y hablan de su propia boca, de sus propias palabras para engañar a la gente. Dámelo, por favor. Exodus 24:7. Come on. El libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 7. Y tomó el libro del pacto El libro del pacto, está hablando de Moisés, go ahead. y lo leyó a oídos del pueblo, ¿Del cuál pueblo? De Israel, go ahead. el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, ¿La qué? la sangre, La sangre de un animal, go ahead. y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto La sangre del pacto del qué? Del Antiguo Testamento, del pacto de la ley de sacrificando animales, go ahead. que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, ¿quién hizo el pacto con Jehová? Eran los israelitas. Sigue leyendo, por favor. Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nabat y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel. Entonces los santos son de la nación de Israel. Tú no puedes decir que los santos son las otras naciones. Las otras naciones. No puedes decir eso porque la Biblia dice claramente que los santos eran los que hicieron pacto. Y en Salmos 148 y 14 dice que los santos son los israelitas. All right? Efesios 1 y versículo 1 una vez más. Ya 1 y 1. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces ahí puede encontrar santos israelitas en la iglesia de Éfesos. Pero hay más. Algo muy importante es esto. Mira, hay que leer el libro de Hechos para que puedas entender más mejor las letras de Pablo. Porque en Hechos tú puedes leer la historia de los israelitas que estaban en las varias iglesias allá en Asia Minor. Ok, por ejemplo, dame eso en Hechos 18. Y vamos a leer el versículo 18, por favor. 18 y 19. Acts 18 and 18. Ya. Or do you want 19? No, 18 and 18. El libro de Hechos, capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ajá, ok. Porque él antes estaba en Corinto. El libro de 1 Corintios era la historia de cuando Pablo estaba en Corinto enseñando a la gente que estaba ahí en ese país, en esa iglesia. Come on. Y llegó a Efeso. ¿A dónde se fue? Efeso. Él fue a Efesio, go ahead. Y los dejó ahí. Go ahead. Y entrando en la sinagoga, ¿En la qué? en la sinagoga, Come on.
discutía con los judíos. Discutía con los judíos. ¿Quién estaba en Efesio? Los judíos. Los judíos. No el caucásico, No, el griego. no el hombre de Arabia, pero los judíos estaban ahí en Efesio. Dame Hechos 19 y versículo 1 ahora. Versículo 1, Acts 19 and 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Porque él dejó a Apolos en Corinto para que él pueda ser un líder para dar, ¿cómo dice? Para guiar. Ahí Ajá. no dice, ¿no? Para guiar. para guiar, Para ajá. guiar la gente que estaba en Corinto. Él dejó ahí a Apolos, go ahead. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso Ok. y hallando a ciertos discípulos. Y él ahí encontró discípulos de Jesucristo. Entonces, como hoy en día, dame eso en... dame Santiago 1 y versículo 1. Dame Santiago 1 y versículo 1. Porque lo que estaba pasando antes, Pablo enseñando a la gente en, en la iglesia de los Ajá. Efesios, James 1 and 1. en Corinto, también en Roma. De la misma manera hoy en día estamos enseñando a la gente en todo el mundo. Aquí en los Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica. Ajá. Estamos allá en África también. Estamos en España. right? Dispersidos. Estamos dispersidos, como dice aquí, Santiago 1 y 1. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios Siervo de Dios. y del Señor Jesucristo, Let's go. a las 12 tribus, A las 12 tribus. ¿Por qué no dice a todo el mundo? Go ahead, read it again. a las 12 tribus A las 12 tribus, go ahead. que están en la dispersión. Que está en la dispersión. Que Salud. están en la dispersión. Estamos en todo el mundo. Hoy en día estamos en todo el mundo. Por eso los profetas están en todo el mundo predicando la palabra, porque esto era de profecía. Y todos los libros de la Biblia, cuando los profetas, Santiago, Pablo, todo, el principio es una carta. Si yo voy a mandar una carta a mi conocido, siempre voy a decir, dear mama, dear hija. Right. ¿Cómo se dice? Proprietary. Exacto. Es una carta, dice, yo soy Salomón, yo estoy escribiendo esta carta a oficial Asher. Exacto. Entonces, si una persona encuentra esa carta que Sí. no es para él, puede ser, quiere decir que esa carta era para él porque él lo encontró o lo robó. Claro que no. Porque esa carta era específicamente para Salomón o para Asher o para Obadiah. No era para un hombre que robó la carta y ya lo está leyendo y está diciendo que esto pertenece para mí. No, esta así no es. información está bueno para guerra. Lo voy a usar y voy a decir que era para mí. Exacto. Así es el hombre blanco, el hombre caucásico, muy engañoso, que usó la palabra de Dios para engañar a la gente. Cambiaron todas las imágenes que habla la Biblia a ser su imagen. Por eso todo el mundo hoy en día cree que Jesucristo era un hombre blanco y Así que Pablo es. era un hombre blanco. ¿Ok? All right, come on. Let's go back. Efesios 1 y versículo 2 ahora. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Go ahead. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy profundo porque lo que está diciendo en versículo 3, el Padre y Jesucristo son diferentes. El Padre creó a Jesucristo y Jesucristo creó a nosotros. Entonces, la gente que tiene esa doctrina de la Trinidad, ahí está la bomba. Ok, la alarma que usted necesita arrepentir de esa doctrina falsa. Porque la Biblia está diciendo que el Padre y Jesucristo son diferentes. Así All right, es. can you read it again, please? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Go ahead. que nos bendijo, ¿Que los qué? que nos bendijo Que los bendijo. con toda bendición espiritual Wow, bendiciones espirituales. Come on. en los lugares celestiales en Cristo. Eso es muy profundo y muy pesado. Porque lo que está diciendo Jesucristo, lo que está diciendo Pablo a los Efesios es, gracias a Dios que Él dio a nosotros bendiciones espiritualmente. ¿Ok? Porque nosotros pensamos que porque tenemos un poco de riqueza, somos benditos. Y eso es verdad en un poco. Pero lo que es muy importante, la bendición verdadera no es riqueza. Es
sabiendo Jesucristo, arrepentimiento y gracia y perdón de pecados de Jesucristo. Entendiendo esta palabra, eso es una bendición. ¿Cómo sabe Yeah. eso? Dame Salmos 32:1. Vamos a ir ahí. La Biblia nunca dice que la riqueza es la bendición mayor. Psalm- Nunca dice eso. Psalm 32 and 1. Yes. El libro de Salmos, capítulo 32, versículo 1. Mira lo que dice. Bienaventurado Bienaventurados, los benditos son estos. Go ahead. aquel cuya transgresión Pecado. ha sido perdonada Eso es bendición. Cuando tus pecados son borrados, cuando Dios ya no piensa de tus pecados. Go ahead. y cubierto su pecado. Eso es bendición. Entonces, cuando estamos leyendo en el libro de Efesios capítulo 1 y dice que Él dio a nosotros bendiciones espirituales, está diciendo muchas cosas, porque Él dio a nosotros el entendimiento para que podamos saber a su Hijo Jesucristo. Dame segundo Esdras capítulo 6 y vamos a leer. ¿A dónde quiero ir aquí? Dame versículo 1. Vamos Sí. a leer un poco del principio, ¿ok? Segundo a Esdras 6 y versículo 1. Esto va cuando Dios dice que, mira, él dio a nosotros bendiciones espiritualmente en lugares celestiales, ¿ok? Come on. El libro de segundo Esdras, capítulo 6, versículo 1. Y dijo él hacia mí, en el principio, cuando fue hecha la tierra, antes de que los bordes del mundo fueron, o alguna vez soplaron los vientos. Esto era antes que el mundo era creado. Go ahead. Pone eso en tu pensamiento. Esto era antes que Dios creó todo el mundo. Entonces, eso quiere decir que en el principio Dios estaba ahí y Jesucristo estaba ahí. ¿Ok? Un humano no era criado en este momento aquí. Come on. ¿Puedo decir algo oficial? Claro. En este libro, el Esdras está ayunando 7 días a la vez. Cada vez que ayuna 7 días, un ángel del Altísimo le está mandando a Esdras para decirle a Esdras, explicar historia y profecías. Estos son secretos. Y el Esdras está agarrando gracia por Dios a preguntar cosas que son secretos. Pues, y está escrito aquí. Estos son cosas. Cada vez que fue el ángel, él ayunaba otros 7 días porque quería seguir preguntando. Era un espíritu que algunos de nosotros en esos últimos días tenemos muchas preguntas del Señor. ¿Por qué son las cosas así? ¿Por qué estamos en el bajo de sociedad? ¿Por qué nos están matando en las calles? ¿Por qué cuando mi hermano pierda su trabajo es porque alguien que no merece el trabajo agarró el promoción? Cosas así que tenemos que buscar la respuesta. Esdras estaba agarrando toda la inteligencia porque estaba ayunando y estaba siguiendo las leyes. Exacto, exacto. Versículo 2. Antes del tronado y el relámpago, o antes de los cimientos del paraíso se establecieran, go ahead. antes que las hermosas flores fueron vistas, Go ahead. o antes que los poderes móviles fueron establecidos, Go ahead. antes de la innumerable multitud de ángeles fueron reunidos, Esos ángeles eran nosotros, go ahead. o alguna vez las alturas del aire fueron levantadas, antes que fueron nombrados las medidas del firmamento, o antes que las chimeneas del Sión fuesen calentadas. Aquí está el punto, versículo 5. Y antes que los presentes años fuesen buscados, Come on. y antes que los inventos de los que ahora al pecado se volvieron, Go ahead. antes que fueron sellados, ¿Que fueron qué? que fueran sellados, Que fueron sellados, go ahead. los que han reunido fe por un que tesoro, han reunido fe, ¿por qué? por un tesoro. Por un tesoro. Entonces lo que está diciendo Dios o el ángel al Esdras, en el principio eran varias gentes, varias israelitas que eran sellados con el tesoro de fe. Para que cuando Jesucristo viene, cuando la gente escucha la palabra, ellos pueden arrepentir. Ellos van a creer. Ellos van a poner su fe en Jesucristo y van a hacer ¿qué?
los mandamientos, van a guardar los mandamientos porque tienen fe por un tesoro. Esto es muy profundo porque para todo el mundo esto no es para todo el mundo. Esto es para varias gente que Dios escogió en el principio. Eso es lo que está diciendo Pablo, que Dios dio bendiciones a varios israelitas. ¿Con qué? Con tesoros, con bendiciones espirituales en países celestiales. All right? Now, dame eso en Jeremías 1 y 5. Jeremías habló de esto. Mira lo que dice aquí, Jeremías 1 y 5. You got it, soldier? Vamos a ver lo que dijo Dios según Jeremías, que era un profeta. Go ahead. El libro de Jeremías, capítulo 1 y versículo 5. Jeremiah 1 and 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y Go ahead, read it antes, again. antes que te formase Que yo te formó, go ahead. en el vientre, En el vientre de tu madre, te conocí. yo te conoció. Wow. Yo te conoció. Porque en el principio, Él selló gente y le dio fe por un tesoro. Para que cuando ellos entran en el mundo, un día ellos van a creer en la Biblia y van a ser ¿qué? Van a ser profetas para la nación de Israel. Esto no es para toda la gente. Eso es lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 1. Que hay varias gente que tiene fe por un tesoro. Esto no es para todo el mundo. Entiende, mi gente. ¿Puedo Entiéndelo. No, hold on. Read it again. Antes que te formase en el vientre te conocí. Come on. Y antes que nacieses te santifiqué. Yo te santificó. Yo te dio ese entendimiento desde el principio. Él sabía que un día, Salomón, un día yo te voy a despertar. Oh, no, despertar. Despertar. Despertar, yo te voy a despertar. Yo voy a mandar mi profeta para que tú puedas escuchar mi palabra y tú puedas arrepentir, guardar los mandamientos, tener fe en Cristo y hacer qué? Y leer y enseñar a tu gente. Eso era desde el principio, man. Go ahead. Te di por profeta Te di por profeta, go ahead, a las naciones. a las naciones. Por eso lo que estamos haciendo ahora es de profecía. Los profetas que tú estás viendo en todo el mundo profetizando la palabra de Dios, esta era gente que eran ordenados para ser profetas desde el principio. All right? Go ahead, also. Second Ezra 1 and 32. Segunda Esdras 1 y 32. El ejemplo que está diciendo es que algunos desde el principio, antes que Génesis 1 y 1 cuando dijo, let there be light. I forgot how it says in Spanish. Pero en la creación, antes de eso, estábamos todos los espíritus ahí. Y Él dio ordenanzas y que los espíritus tenemos que obedecer. Es lo que el oficial Asher está sacando de la Biblia. Antes, ese espíritu ya tenía nombre, ya tenía mandamiento a hacer una cosa, obedecer o no obedecer en los últimos días. Verse 32. El libro de Segunda Esdras, capítulo 1 y versículo 32. Ajá. Yo envié hacia ti mis servientes, Ajá, los profetas, sirvientes, los profetas, Él nos envió. ¿Lee? quienes tú tomaste y mataste y cortaste sus cuerpos en piezas, cuya sangre demandaré de tus manos, dice el Señor. Ajá, lee. Dice el Señor Todopoderoso, tu casa está desolada. Yo Ajá. te echaré afuera como el viento hace al rastrojo. A unos que tenemos esas casas en los últimos días, Él los va a dar a otros, los que vamos a creer a los leyes y mandamientos. Cuando uno anda borracho y anda manejando y se pone en un accidente y ya mero, no se muere, pero ya mero se muere o mata a alguien más, siempre vas a estar así, ay Dios, perdóname, nunca me voy a borrachar otra vez, nunca voy a hacer eso, nunca voy a volver a hacer ese mistake, a hacer ese error en mi vida. Gracias por salvarme, gracias por no matarme, nunca lo voy a hacer otra vez. Y luego la próxima semana, la fiesta de mi amigo, va a cumplir 30. La quinceañera. O la quinceañera. Al club, al club. Así. Y ahí viene la cocaína, ahí viene el gallo, ahí viene los shots de tequila.
y vuelves a hacer eso otra vez. Lo que dice la Biblia es que Él puso un espíritu sin mirar a los milagros, que unos sí se van a despertar en los últimos días. Van a creer, van a tener fe en Jesucristo y van a poner por obra los mandamientos sin tener esas señales. No se van a olvidar de la gracia del Señor. That's all I got, bro. Oh, praises, toda alabanza a Cristo. Así es. All right. Vamos a regresar. Efesios capítulo 1 otra vez, por favor. Efesios capítulo 1 y versículo 4 otra vez, por favor. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Entonces, como estábamos leyendo en 2 Esdras capítulo 6, versículo 5, Jeremías 1 y versículo 5, la Biblia dice ahí que Dios nos ha escogido desde el fundamento del mundo. Eso es muy, muy profundo. Entiende que tú eres muy especial. Tú no eres normal. Si tú eres hispano llamado, negro llamado o nativo americano llamado, tú eres israelita. Tú eres especial. Tú eres un pueblo escogido. Así es. Que era escogido antes que el mundo era criado. All right, read it again. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías. Ok, go ahead. Para que fuésemos santos. Para que podamos ser santos, para que podamos ser diferentes. Los únicos santos son nosotros. Los únicos que podemos ser santos son nosotros. Porque la ley era para quién? La ley era para nosotros. Dame eso en Romanos 7, muy rapidito, 7 y 12. ¿Qué quiere decir ser santo? ¿Ok? Porque Dios nos llama santos, pero hay que hacer una cosa para que tú puedas ser un santo verdadero. Porque ser santo viene con acciones. ¿Ok? De la misma manera que un cristiano, si usted dice que tú eres un cristiano, tus acciones necesitan reflejar esa palabra cristiano. Romans All right? 7 and 12. Yes. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa. Lo que hace una persona santo o santa es la ley de Dios. ¿Y la ley era para quién? Dame Salmo 68 y versículo 5. ¿La ley era para quién? ¿La ley para todo el mundo? Claro que no. Claro que no. Tu iglesia te está enseñando mal. Entiéndalo. Salmo 68 y versículo 5. Psalm 78 and 5. El libro de Salmos 68, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob. En Jacob. Jacob era nuestro padre antepasado. Go ahead. Y puso ley Y puso una ley en Israel, en Israel. No en todo el mundo, pero en Israel. Go ahead. la cual mandó a nuestros padres. Que mandó a nuestros padres, y nuestros padres enseñó la ley a nosotros, y nosotros a nuestros hijos, y esos hijos a ellos hijos. Voy a leer. All right. Que la notificasen a sus hijos. Que notificen a sus hijos. Hay que enseñar la ley, enseñar esta Biblia a nuestros hijos. Porque estas leyes nos hacen ¿qué? Nos hacen especial, nos hacen santos. ¿Puedo leer la próxima? Sí, por favor. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán Entonces, go ahead, is that more? y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Esta palabra necesita ser predicado porque esto es lo que va a cambiar todo el mundo. Y nosotros ahora estamos cambiando todo el mundo. Dame eso en Hechos, donde dice que estos son los profetas que están cambiando el mundo. You know what I want? Turn the world upside down. Yeah. Let's get that. Yo sé que If está anybody got that, call it out. Yo sé que está en el libro de Hechos. ¿Ok? Porque nuestro propósito es para cambiar todo el mundo usando la ley. Todo lo que hacemos nosotros no es de nosotros, no es de un hombre. Todo esto es de Dios. Dios puso todas las personas aquí en este lugar, a hacer esta posición para que podamos, ¿qué? Para que podamos obtener fruta de la gente, para que podamos enseñar a la gente, para que puedan arrepentir. All right? Come on. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. Ahí está. Acts 17 and 6. Yeah. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón A Jasón era, ¿qué? Jasón era un apóstol. ¿Ok? Go ahead. y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando:
Estos apóstoles, estos profetas, estos santos, go ahead. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mira lo que está diciendo. Está diciendo que los apóstoles están cambiando el mundo. Están cambiando el mundo con la palabra de Dios. Está diciendo al pecador, cambia. Hay que cambiar, hay que arrepentir. Está diciendo a la persona haciendo idolatría, sin temor. Está diciendo, arrepiéntete o Dios te va a matar. Tu destino, si usted sigue en idolatría, es matanza. Es fuego de Jesucristo. Estos apóstoles no tenían temor a ir a las calles, a predicar a la gente para decirles hay que cambiar, porque todos los cristianos hoy en día, los testigos de Jehová, los católicos, no están haciendo esto, no están en las calles predicando la palabra, diciendo a la gente, cambia. Sí. Ve, Así es. viendo que van a los barrios donde hay peligro y pobreza para decirlos, mira lo que usted está haciendo, esta matanza, robando a tu gente, durmiendo con todas estas mujeres o ustedes chicas, durmiendo con todos estos hombres, eso es pecado. Vendiendo No están haciendo drogas, eso. Haciendo droga. Exacto. All right, so come on, vamos a regresar. Versículo 4 otra vez. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Right, go ahead. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a leer 5 otra vez. En amor habiéndonos En amor habiéndolos, porque Dios tiene amor a su gente. Dios, Jesucristo, tiene amor para nosotros, para levantar a nosotros de la oscuridad. Go ahead. en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hijos suyos. Vamos a parar ahí. Vamos a entender lo que está diciendo a ser un adoptado. Dame eso en Gálatas capítulo 4 y versículo 5, por favor. Gálatas 4 y versículo 5. Dios dice que nosotros somos adoptados para que podamos regresar al Padre. Porque recuerda que antes en nuestro pecado no éramos hijos. Dios nos desechó por un rato por nuestros pecados. Go ahead. Así es, Galatians 4 and 5. El libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5. 4. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer Nacido de mujer, y nacido bajo la ley, bajo la ley. Go ahead. para que redimiese ¿Para qué? redimiese Para redimirse, go ahead, a los que estaban bajo la ley. a la gente que estaban bajo la ley. ¿Quién estaban bajo la ley? Leemos eso en Salmo 68 y versículo 5. Eran israelitas. Go ahead. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para que podamos ser adoptados atrás a Dios, al Padre. Porque en un tiempo Dios nos desechó por causa de nuestros pecados. Por eso Jesucristo es muy especial y hay que dar a Él honor. Hay que dar a Él toda alabanza porque Él murió para nosotros para que podamos arrepentir y cambiar y para que podamos ser hijos de Dios otra vez. All right? Vamos a regresar. Vamos a regresar, por favor, a Efesios capítulo 1. Yeah. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 5. Ephesians 1 and 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Go ahead. según el puro afecto ¿Por el afecto de qué? según el puro afecto de su voluntad. De su voluntad. Era la voluntad de Dios para levantar, para despertar a nuestra gente. ¿Entiende eso? Que el Dios que creó todo el mundo levantó a nosotros para que podamos ser sus hijos. Para que podamos cambiar y ser los hijos de Dios. All right? Dame eso, Lucas 12 y 32. Porque cuando tú lees Lucas, él dice la misma cosa. Ya es tiempo de cambiar tu pensamiento y decir, yo soy especial. Y si yo soy especial, yo necesito hacer las acciones que me hacen ser especial. ¿Y eso es qué?
Romanos 7 y versículo 12, guardando los mandamientos, porque la ley es lo que te hace santo. Ya no necesitamos pensar que, oh, soy un hispano, no soy nada, porque el hombre blanco y el hombre de Arabia y el chino me dijo que yo soy nada. No, ya es tiempo arrepentir de esa mentalidad y saber que tú eres especial. Come on, read that. Luke 12 and 32. El libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 32. Aquí está hablando de Jesucristo, nuestro Salvador. Come on. No temáis, No temáis, mi gente. Go ahead. manada pequeña, Go ahead. porque a vuestro Padre A vuestro Padre, le ha placido daros el reino. el Padre quiere dar a nosotros el reino. Él no quiere que nada de sus hijos se muera. All right? Él quiere que nosotros recibimos el reino del Dios, su reino, paradismo, ¿no? Él quiere que todos nosotros entramos en su descanso. All right? Vamos a regresar, por favor. Efesios 1 y versículo un 5. punto. Sí. Un punto. Can you read Ephesians 1 and 3 again? Efesios 1 y 3. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Ajá. que nos bendijo con toda bendición espiritual Ajá. en los lugares celestiales en Cristo. Ok, acuérdate de eso, los lugares celestiales en Cristo. Now go back to Luke where we just were, 12 and 32. El libro de Lucas, capítulo 12 y versículo 32. Ajá. Luke 12:32. No temáis, manada pequeña. Ajá, ¿por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él quiere, como dijo el oficial, él quiere dar a todo a nosotros el reino de Dios que va a regresar a la tierra. Es para nosotros. Now read 33. Versículo 32. 33. 33. Vended lo que poseéis. Vender lo que poseéis, el materialismo, materialism, las cosas materiales que tenemos. ¿Por qué? Y dad limosna. Ajá, lee. Haceos bolsas que no se envejezcan. Las bolsas que no se envejezcan es Efesios 3, donde dice en lugares celestiales. Ese es el banco, las obras que estamos haciendo hoy en día, el banco donde no se va a pudrir el elemento, lo que estamos guardando en el cielo, en plazas, en lugares celestiales. Read on. Tesoro en los cielos que no se agote. ¿Dónde está el tesoro? Tesoro en los cielos que no se agote. Ajá. Donde el ladrón no llega. El ladrón no llega porque todos los mandamientos se van a estar cumpliendo en los cielos. Ahí en ese hogar donde tenemos cosas que el ladrón no puede robar. Go ahead. Ni polía destruye. No se va a destruir. Esa cosa que estamos guardando, ese dado por Dios, nunca se va a pudrir. Ese es para siempre en un lugar celestial. That's all I got, bro. Sí, muy pesado, muy pesado. Toda alabanza a Cristo. Ahora vamos a regresar a Efesios 1 y 6 ahora. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos Nos hizo aceptos, go ahead. en el amado. En el amado, ¿ok? Él nos hizo ser aceptables. ¿Para quién? Para Cristo. Porque recuerda que antes estábamos en tinieblas. Dame la prueba, dame Efesios 2 y dame versículo 11. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 11. Ephesians 2, verse 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo En vosotros, otro tiempo antes, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, los gentiles, ¿en qué? en cuanto a la carne, En cuanto a la carne, porque los gentiles aquí se refiere a los israelitas que están guardando las costumbres de los demás pueblos. La razón que dice en la carne es porque recuerda que los gentiles, las naciones, específicamente los griegos, no estaban cortando la carne de su pene, ¿ok? Y eso era el pacto de nosotros, la circuncisión. El circuncisión. Por eso dice eso, lea otra vez. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados Concisión. circuncisión por la llamada circuncisión
hecha con mano en la carne. Right, entonces los judíos que si eran circuncisados estaban llamando el reino del norte, que estaban en esos tiempos guardando las costumbres de las naciones que no tenía su pere circuncisado, ¿qué? Incircuncisión, ¿ok? Esa palabra quiere decir que ustedes no son de mi nación, ustedes no son de Dios, porque están haciendo todo lo que hacen estas naciones, ¿ok? Ahora, vamos a leer, mira lo que dice. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Porque recuerda cuando tú lees la historia, en un tiempo todo el reino del norte estaba bajo a las naciones y ya no estaban bajo Jesucristo, ya no estaban bajo Dios, estaban en idolatría, ¿ok? Come on. Alejados de la ciudadanía de Israel Estaban alejados de Israel, come on. y ajenos a los pactos de la promesa, Go ahead. sin esperanza No tenían esperanza y sin Dios en el mundo. y no tenían Dios, come on. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, En un tiempo ustedes estaban lejos de Dios, go ahead. habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es la importancia de Jesucristo, ¿ok? Dar al reino del norte la chance a arrepentir y reunir con los judíos para que podamos ser una nación otra vez, para que ya no seamos divididos, Sí. para que podamos ser unidos, all right? Las 12 tribus de la casa de Israel, all right? Por eso Dios siempre predicó amor. Él predicó amor para que los judíos puedan tener amor al reino del norte y el reino del norte puedan tener amor a los judíos. All right? Porque él quería unidad, él quería reunir, perdón, a la nación de Israel. Por eso, cuando estábamos leyendo Efesios 1 y 6, dice que él nos hizo para que podamos ser aceptados a Dios, porque toda la nación se cayó. Toda la nación se cayó a idolatría. Por ejemplo, dame Romanos 1. O mejor, Romanos capítulo 2, donde dice, 3 y 23. 22. Romanos 3, 22. 3:22 en Romans. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Go ahead. para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en él, todos de la nación de Israel, el reino del norte y el reino del sur, los judíos y los gentiles, come on. Porque no hay diferencia. No hay diferencia de los judíos y del reino del norte o los gentiles, ok, porque bajo Cristo somos una nación, go ahead. Por cuanto todos pecaron, Todos pecaron, no solo los gentiles llamados, no solo del reino del norte, pero también los judíos, come on. y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, y por eso Dios dice que ustedes ya están aceptados de Dios por causa de Jesucristo. Vamos a regresar, Efesios 1, otra vez. Efesios 1, versículo 7. Ephesians 1 and 7. 6 otra vez. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos Porque antes no éramos aceptos, go ahead, en el amado, en el amado que es Jesucristo, come on. en quien tenemos redención Ya tenemos redención, go ahead, por su sangre, por su sangre, por su matanza. Porque cuando Él murió, eso quería decir que ya podemos recibir el perdón de todos los pecados. Dame eso en Hechos 13, 38. Bajo la ley de los animales, bajo la ley del sacrificio de animales, eran varias leyes que si rompemos, era muerte para nosotros. Pero bajo Cristo es diferente. Léeme eso, por favor. 13. Acts 3 or 13? No, 13, 38. 13:38. Acts Yeah. 13:38. Porque ahí dice que tenemos chance a arrepentir en su sangre. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 38. Y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Homosexualidad, idolatría, rompiendo el sábado. Todo esto era matanza para un hombre si Así es. romperon esa ley. Go ahead.
En él es justificado todo aquel que cree. Entonces, si usted cree en Jesucristo y tú eres una persona que es homosexual, si usted cambia tu vida para ser un hombre santo, Dios te va a dar perdón de pecado. Pero antes, si tú eras homosexual y estaba durmiendo con hombres, si tú eras un hombre, era matanza para usted bajo la ley de los animales. Tuviste que pagar con sangre, con tu vida. Exacto. No había gracia. No había gracia. No era un animal que tú podías dar para que tú no mueras. Pero- Su sangre era el precio Sí. de tu pecado. Pero en cristianismo dicen, pues abajo de la gracia puedes seguir siendo homosexual. No es así. No, hay que cambiar. Jesucristo vino a magnificar la ley, no a romperlo. No a romperlo, exactamente. Come on, go ahead. El versículo 39, 38. Where were we? 38. Yeah, just read it again. Saber pues esto, varón. No, that's not where we were. 39, sorry. Y de que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. All right, so now vamos a regresar a Efesios 1 y versículo 7 ahora. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 7. En quien tenemos... ¿En qué tenemos? Eso es importante. ¿En qué tenemos? Él aquí está hablando con el reino del norte y el reino del sur, porque en la iglesia de los Efesios podías encontrar judíos y podías encontrar ¿quién? Gentiles, el reino del norte. ¿Ok? Como hoy en día vas a encontrar nativoamericanos, vas a encontrar negros y vas a encontrar llamados hispanos. ¿Ok? Era la misma manera en esas iglesias en el tiempo de Pablo. Por eso está diciendo que otra vez. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para toda la nación de Israel. Come on. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ok. Teniendo la gracia de Dios, eso es riqueza. Ok. No es dinero. No es teniendo muchos carros y una casa muy grande como los pastores hoy en día. Ok. Es tener gracia. Como estábamos leyendo en Salmo 32 y versículo 1, cuando dice que teniendo el perdón de pecado de Dios, eso es riqueza. Eso es ser bendito de Dios. Sí. All right? Esos son las riquezas verdaderas. Dame eso en Romanos 11 y 33. Sabiendo esta Biblia, eso es riqueza. Aquí está la prueba. Dame Romanos 11 y versículo 33. Estos son las riquezas verdaderas. Yes, Romanos 11 y 33. Romans 11:33. El libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La ciencia de Dios y la sabiduría de Dios, eso es riqueza. Come on. Cuán insondables son sus juicios. Wow, go ahead. E inescrutables sus caminos. Porque es muy difícil entender su palabra si tú no estás guardando los mandamientos o si usted no eres israelita. Ok, hay que mixtear guardando los mandamientos con estudiando, con haciendo las obras de Dios para entender esta Biblia. Por eso nosotros podemos ir línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, para dar a usted el entendimiento de lo que está diciendo la Biblia, lo que está diciendo Efesios capítulo 1. All right? Eso es riqueza, no es dinero. All right? Vamos a regresar, Efesios 1. Efesios 1 y versículo 7 otra vez. Efesios, capítulo 1 y versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Come on. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Exacto, Él dio a nosotros sabiduría y Él dio a nosotros inteligencia. Esto no es para todo el mundo. Y también de nuestra gente. Hay nuestra gente que no saben esta Biblia, que quieren entender la Biblia, pero están leyendo y todavía no pueden entender la Biblia, porque esta Biblia es específicamente para los santos que eran escogidos desde el principio. Recuerda, la gente que tenía fe por tesoro. Esta Biblia es para ellos. Dame eso en Baruch 3:36. All right? Oh, sí. Oficial Solomón.
Baruch 3 y versículo 36. Porque ahí dice que Él dio a nosotros sabiduría y inteligencia de su palabra. Baruch 3:36. El libro de Baruch, capítulo 3, versículo 36. Él ha encontrado todo el camino de conocimiento De conocimiento de su palabra, go ahead. y lo ha dado a Jacob, Y lo ha dado a Jacob, su siervo, su siervo. Come on. y a Israel, su amado. Nosotros somos los amados de Dios también. All right. Dame Eclesiástico 24 y versículo 1. Mira lo que dice aquí. Hablando más, 24:1. sí, 24 y versículo 1. Hablando más de la inteligencia, del entendimiento de Dios. Entendiendo la Biblia. Come on. This is Sirach 24:1. El libro de Eclesiástico, capítulo 24, versículo 1. Sabiduría se alabará a sí misma. Sabiduría se refiere a Jesucristo. Otra clase, pero sabiduría se refiere a Jesucristo. Come on. Y se gloriará en medio de su pueblo. El pueblo de Dios son los israelitas. All right. Ahora, mira esto. Dame versículo 8. Vamos a brincar. El libro de Efesios, capítulo No. 1. Versículo 8 en Eclesiástico. Eclesiástico capítulo 24, versículo 8. Por tanto, el creador de todas las cosas me entregó un mandamiento. Go ahead. Y él que me hizo ocasión que reposará mi tabernáculo, Su cuerpo en Jerusalén. Go ahead. y dijo, deja que tu habitación sea en Jacob. Yo quiero que usted, espíritu de sabiduría, espíritu de Jesucristo, se pone en Israel. Este espíritu no se va a poner en ningún cuerpo de un caucásico, de un chino. ¿Ok? Dice ahí que su espíritu va a estar en Jacob, go ahead, Y tu heredad en Israel. y tu heredad en Israel. No en todo el mundo, en Israel. La prudencia, la inteligencia de la Biblia va a estar en la heredad de Jacob, de Israel. Vamos a regresar. All right. Vamos a regresar otra vez, Efesios. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Go ahead. dándonos a conocer el misterio. Dándonos conocer el misterio. Dame Mateo 13 y 10, por favor. Dándonos saber su misterio. Su misterio. Matthew chapter 13 and verse 3. El libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 3. 13 and 10. Versículo 10, verse 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, Ok. Están hablando con Cristo. Go ahead. ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué habla con la gente usando parábolas, similitudes? Go ahead. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos. Es dado para gente particular, los israelitas que guardan la ley. Come on. Mas a ellos Más a ellos que son de nuestra gente, que son de nuestra nación, go ahead, no les es dado. no es dado para ellos. Hay gente de nosotros que su destino es a morir. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Que todo de nuestra gente no van a vivir para Oiga, siempre. oficial, uno de nuestros diáconos, el Asaph, en el Biblical Smoke, un programa que tenemos, estaba diciendo, porque muchos están preguntando, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá no quiere entender? ¿Por qué mi papá no quiere creer que Jesucristo es negro? Cosas así. La Biblia dice que el propósito para que todos oigan y muchos no escuchan o no entienden o no quieren seguir con los mandamientos o aprender es porque hay un día de juicio. Y en ese día nadie puede decir que tienen pretexto para que no se arrepintieron. Todos tenían una chance y un tiempo para arrepentirse y no hicieron caso. Wow. Lo ignoraron la palabra. Ignoraron la palabra de Dios. Wow. Entonces vamos a regresar a Efesios 1 y 9. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. De su voluntad.
entendiendo la voluntad de Dios, eso es un misterio. Eso es un misterio, ¿ok? Que Él dio a nosotros, all right? Y hay otro misterio, ¿ok? Porque este versículo aquí tiene varios entendimientos. Por eso la Biblia dice, dame eso en Job, por favor, 11 y 6. Job 11 y versículo 6. Hay que tener una cosa de la palabra de Dios, que cuando tú lees un versículo, eso no quiere decir que ese versículo tiene nomás un entendimiento, ¿ok? Hay varios entendimientos en cada uno de los versículos. ¿Cómo sabemos eso? Job 11. El libro de Job, capítulo 11, versículo 6. Yeah. Job 11 and 6. Y te declarará los secretos de la sabiduría, Los secretos de la sabiduría. Watch this. que son de doble. Que son de doble. Y a veces de 3 y a veces de 4. All right? La palabra de Dios tiene muchos sentidos. Come on. Que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Misericordia. All right? Vamos a regresar otra vez. Efesios 1 y versículo 9. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Y eso quiere decir entendiendo su palabra. Él dio a nosotros el entendimiento para saber a Cristo, arrepentir, cambiar y predicar la palabra de Dios. Otro misterio. Dame Efesios capítulo 3 y versículo 3. Ephesians 3 and 3. Yes. El libro de Efesios, capítulo 3, versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio. Aquí está el misterio, go ahead. Como antes lo he escrito brevemente. Ajá, en otras letras, go ahead. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En el misterio de Cristo, ok, go ahead. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces este misterio antes no podían entenderlo. Mira lo que dice, come on. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo, ok. Watch this, come on. Que los gentiles. ¿Que qué? Que los gentiles. Que el reino del norte, los gentiles que eran gentiles por tradición y por costumbres que estamos guardando, esto es parte del misterio, come on. Que los gentiles son coherederos Que ellos también son herederos, come on. y miembros del mismo cuerpo. Y son miembros del cuerpo de Cristo. Antes eran israelitas que no podían entender que esto iba a pasar. Que la nación de Israel, que el reino del norte van a regresar con Judá, con el reino del sur, para ser un pueblo otra vez, para entender a Cristo también, para ser unidos, para ser una nación poderosa y grande. Esto era misterio. Eran judíos que estaban leyendo la palabra de Dios que no podían entender que el reino del norte van a regresar. Eso era misterio. Ya entienden, porque Pablo predicó la palabra a ellos y dio el entendimiento a ellos. Dios dio el Espíritu Santo a ellos para que ellos también puedan entender. Oye, esta persona del reino del norte, este gentil llamado, no es gentil verdadero, este es mi hermano. Eso era misterio. Léelo otra vez, por favor. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, Right, come on. del cual yo fui hecho ministro. Porque recuerda que estábamos leyendo antes en Hechos capítulo 9 y versículo 15 que él era, o su propósito era para predicar a los gentiles el reino del norte. Fue Por eso ahí escogido. dice, ¿ah? Fue escogido. Fue escogido para hacer ese trabajo. Lee otra vez 7. Del cual yo fui hecho ministro Come on. por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Ok, all right. Vamos a regresar 1 y 9 otra vez. Efesios capítulo 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio. El misterio de la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios y también entendiendo que el reino del norte van a ser unidos otra vez con los judíos. Come on. De su voluntad, según su
beneplácito, Porque recuerda que estábamos leyendo en Lucas 12 y 32 que es un placer para el Padre dar a nosotros el reino de los cielos. Come on. el cual se había propuesto en sí mismo, Ok, porque esto era el propósito de Dios desde el principio. Come on. de reunir todas las cosas en Cristo, Come on. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia Entonces, cuando regresamos al versículo 10, léelo otra vez. de reunir todas las cosas De en reunir Cristo. todas las cosas a Cristo. Reunir todas las cosas a Cristo se refiere reunir el reino del norte con el reino del sur para que pueda ser un pueblo. Dame eso. Oseas 1 y 10. All right? Oseas 1 y versículo 10. Esto era la profecía. Hosea Que era 1 un and 10. misterio. Que era un misterio. Come on. Hosea 1 and 10. El libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10. Right. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, Hay muchos de nosotros. Come on. que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fui dicho, en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío. ¿A dónde dicen que nosotros no somos el pueblo de Dios? ¿A dónde lo dice? Aquí en los Estados Unidos. Antes, en Jerusalén, en esas partes del mundo, estaban diciendo a nosotros, ustedes no son judíos, ustedes no son verdaderos israelitas. Come on. Les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Porque ahora estamos despertando sabiendo que sí somos los verdaderos israelitas. Y ya tenemos prueba Los oficial. 12 tribus. Ya tenemos prueba también para dar a ellos que dicen que somos mentirosos y engañosos. Tenemos prueba a decir que sí somos, porque la Biblia lo dice. Deuteronomio 28, Lamentaciones capítulo 5. Varias escrituras que dan prueba que nosotros, los llamados hispanos, negros y nativos americanos, somos los verdaderos israelitas. Come on, Punto. 11. 11. Y se congregaron los hijos de Judá Los hijos de Judá, el reino del sur, come on. y de Israel. Y de Israel, el reino del norte, come on. Y nombrarán un solo jefe. Vamos a tener un solo jefe, Jesucristo, come on. Y subirán de la tierra. Y subirán de la tierra. ¿Por qué dice la tierra? La tierra. Porque esta tierra particularmente está hablando de los Estados Unidos. ¿A dónde puede encontrar muchos hispanos, negros y nativos americanos en un lugar? ¿A dónde? Aquí en los Estados Unidos. Así es. Hay división entre nuestra gente ahora, pero estamos reuniendo, ¿no? Ajá, reuniendo. Estamos reuniendo bajo una mentalidad. Esto es profecía. Eso es lo que está diciendo Efesios 1. Vamos a regresar. Sí, versículo 10. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, En Cristo, ¿ok? en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En el asimismo tuvimos herencia. Ya tenemos herencia de estas promesas, all right? Todas las promesas que Dios hizo con nuestra gente, tenemos esas promesas otra vez, porque recuerda que estamos bajo pecado antes de Cristo. Él dio a nosotros la chance a arrepentir para que podamos ser adoptados otra vez al Padre y a las promesas que viene con ser israelita. Ok, come on. Versículo 11. En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De su designio, de su voluntad. Dame Colosenses 1 y 12. Colosenses capítulo 1 y versículo 12. Colossians 1 and 12. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Go ahead, read it again. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En luz, la luz es la palabra, la ley, come on. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas.
Él despertó a nosotros porque antes estábamos en las tinieblas, en la oscuridad, haciendo todas las tradiciones, costumbres, pecados de todas las naciones. Travesuras, puras travesuras. Sí, estábamos bajo oscuridad y pecado, pero Dios dijo, mira, yo te voy a salvar. Te voy a dar salvación. Yo te voy a dar mi luz, que es mi palabra. Dame eso, Proverbios 6:23, para que podamos saber qué es la luz. ¿Qué es la luz? El libro de Proverbios, capítulo 6 y versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La ley es lámpara, los mandamientos son lámpara, es luz. Dale luz, dale luz. Regresa, por favor. Colosenses 1:13. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ya podemos recibir el reino de los cielos por causa de la matanza de Jesucristo. All right, come on. Vamos a regresar. 1 y versículo 11 otra vez. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok, era su designio para hacer todo esto. Era su designio para dividir los pueblos, para que pueda reunir los pueblos. Era su propósito a quitar la memoria de nosotros, saber que somos israelitas, para que Él pueda dar esa memoria otra vez a nosotros en los últimos días. Era mucho que Dios hizo, que era de su propósito, que estamos viviendo ahora. All right, come on, 12. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Ok, entonces dice que, otra vez, ¿cómo dice? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ok, porque nosotros caminando en la luz de Cristo somos un ejemplo para todas las naciones y toda nuestra gente. Somos ejemplos que cuando una persona cambia y pone su fe en Jesucristo y sus acciones son de los mandamientos de Dios, eso es dar alabanza a Dios, gloria a Dios, porque la única persona que puede cambiar un hombre que está en puro pecado es la Biblia, es Dios, es Jesucristo. All right, dame eso. Segundo Pedro 1 y 3 y 4. We gotta speed it up. 2 Peter 1 and 3. Yeah. El libro de segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Go ahead. mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Wow. Read it again. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ok, entonces hay que dar a Dios gloria, alabanza, por dar a nosotros salvación, para que porque Él quitó nosotros del mundo. Él quitó nosotros de toda la maldad que está aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica, en todo el mundo, todo el pecado. Porque tú vas a encontrar mucha gente que están en las tinieblas todavía, que están en el club ahora, durmiendo con gente, obteniendo enfermedades por causa de sus pecados. Así es. Nosotros ya tenemos chance a cambiar nuestra vida, a entender que un día este mundo va a ser quemado, destruido, y tenemos chance a vivir cuando vienen las bombas, cuando vienen las bombas nucleares. La única gente que van a obtener esa salvación son nosotros. Wow. You know? Cuando vienen las bombas nucleares, Dios dice, mira, yo te voy a dar un cuerpo que estas bombas no pueden tocar. Eso es especial. Por eso hay que dar Dios la gloria y la alabanza. Léelo otra vez, versículo 12.
El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Right, go ahead. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Right. Hay mucho ahí. Leo otra vez. En el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad. ¿Qué es la verdad? Dame eso muy rapidito en Salmos 119, 142. El libro de Salmos, capítulo 119 y versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La ley de Dios, la palabra de verdad, es la ley de Dios, los mandamientos. ¿Ok? Regresa otra vez. Efesios 1 y 13. Efesios capítulo 1 y versículo 13. En el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Ajá. el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de nuestra salvación. Este evangelio va a dar salvación a nuestra gente. Eso es el evangelio. Que Dios va a dar a nosotros salvación. Va a despertar a nosotros para que podamos recibir el reino de los cielos. Esto es el evangelio. El evangelio no es para que todos nosotros estamos kumbaya, baleando con las naciones, haciendo fiestas, dando alabanza a un Cristo falso, César Borgia. Eso no es el evangelio. El evangelio es sabiendo que Dios va a salvación a nosotros y que los demás pueblos que están dando a nosotros destrucción y tribulación y tristeza necesitan morir, necesitan tener su juicio. Eso es la esperanza. Eso es la esperanza, eso es el evangelio verdadero. Sí, así es. Tenemos que tener un mentalidad. Cuando se cambia tu mentalidad a la obra de Dios, a que es la voluntad de Dios, ¿cómo Él va a traer un reino si no hay sirvientes? Si no hay guerra, ¿cómo puede una nación sobre conquistar a las otras naciones? ¿Por qué dice que el reino de Dios es para los 12 tribus de Israel? Esa es una nación nomás. Tenemos que saber que con la salvación de nuestro pueblo, sí, tiene que haber una destrucción. La destrucción viene pronto. Y la voluntad de Dios es que todos nosotros tenemos que entender eso y orar por eso. Tenemos que, eso no es nuestra esperanza, que sí va a haber una destrucción increíble. Exacto. Eso es el evangelio. Y para dar la prueba, dame eso en Sabiduría de Salomón 18, ¿no? 18:7. Y 7. Right? Eso es el evangelio verdadero, porque como estaba diciendo el oficial, para que nosotros recibimos el reino de los cielos, para que nosotros recibimos salvación, necesita hacer que la gente que está oprimiendo a nuestra gente se muera o se pone en la esclavitud. Eso es acerca de la Biblia. Quita la prueba. Léelo eso, por favor. Wisdom of Solomon 18:7. El libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 18, versículo 7. Así de tu pueblo Israel fue aceptado. fue aceptado. Ellos aceptaron esta mentalidad. Fue aceptado ambos. La salvación del justo Go ahead. y destrucción de los enemigos. Y es destrucción de los enemigos. Hay que aceptar eso. Si no lo aceptas, tú eres el enemigo de Dios. Porque Dios también tiene enemigos. Jesucristo tiene enemigos. Y los enemigos de Cristo son los enemigos de nosotros, porque nosotros somos parte de Jesucristo. Somos parte de su cuerpo. Somos de la misma mentalidad de Jesucristo. All right? So, vamos a regresar. Otra vez 13. Hay que ir más rápido porque tenemos como 30 minutos. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 13. En el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eran sellados con el Espíritu Santo de promesa, ¿ok? Como hoy en día cuando predicamos la palabra, estamos sellando la palabra o el Espíritu Santo en la mentalidad de nuestra gente. Eso pasó, por ejemplo, en Hechos 10, 44. Hechos 10 y versículo 44. Recuerda cuando tú lees el libro de Hechos 10, Pedro se fue a hablar con Cornelio. Cornelio no era un caucásico, no era un hombre de Italia, caucásico. Era un hombre israelita que estaba viviendo en Italia, ¿ok? Pues particularmente en Cesarea. Acts, All right. Acts 10:44. Yes. El Y libro, él era un hombre de Israel. All right, come on. el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces el Espíritu Santo se cayó a Cornelio y a su familia que eran llamados gentiles. All right, come on. Y los fieles de la circuncisión Y los fieles de la circuncisión. Recuerda que los de la circuncisión se refiere a los judíos que estaban guardando la ley de sacrificio de animales, que estaban bajo la ley de Moisés. Mira lo que dicen otra vez. y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Atónitos. ¿Por qué? Porque era raro que los gentiles llamados recibieron el Espíritu Santo. Recuerda que esto era un misterio. Ahora están entendiendo el misterio. Que también el reino del norte, los gentiles llamados, también van a recibir el Espíritu Santo y van a regresar Así a es. Jesucristo para ser una nación otra vez. Pero en este tiempo eran confundidos. ¡Wow! Mira lo que está pasando. Ellos también están recibiendo el Espíritu Santo. Así El es. entendimiento de Cristo. Esto era una cosa profunda para ellos. No lo entendieron todo, pero ahora lo están entendiendo. ¿Ok? Read it again. Which verse was it? 45. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles Los gentiles. se derramase el don del Espíritu Santo. All right. Let's go back. Vamos a regresar a Efesios 1, El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 14. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Go ahead. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Ok, porque Timoteo, que era un sirviente de Pablo, que era un maestro de esta iglesia de los Efesios, dio el reporte a Pablo. Por ejemplo, dame 1 Timoteo 1 y 2. Porque Pablo dijo, yo escucho de tu fe. ¿Cómo escuchó de su fe? Porque él tenía un líder, Timoteo, que estaba ahí enseñando a la gente que estaba en Efesio. ¿Ok? 1 Timothy 1 and 2. Yes. El libro de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Go ahead. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Sí. Cuando Timoteo estaba ahí en Éfeso siendo un líder para ellos. Come on. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ok. Él mandó a Timoteo para que él pueda enseñar a la gente la misma cosa que Pablo estaba enseñando a todas las iglesias. Ok. En Asia. Ok. Corinto, Roma, Efesios, Gálatas. Todos ellos estaban aprendiendo la misma cosa, que era la Biblia, que era el entendimiento de Dios. Pero Timoteo era un, ¿cómo dice? Estudiante, ¿no? Un estudiante de Pablo que estaba ahí en la iglesia de los Efesios para que pueda guiar a ellos. All right? Vamos a regresar. Efesios 1 y versículo 15 otra vez. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Right, go ahead. no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces Pablo tenía mucho amor para su gente que estaba en la dispersión. Come on. Versículo 17. Yeah. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces Pablo estaba orando para que ellos puedan entender el entendimiento de Cristo más claramente. Él quería que ellos entendieranlo para que ellos también puedan vivir, ¿ok? Para que ellos también puedan ser maestros, porque hay mucha de nuestra gente en todo el mundo. Pablo no quería ser un maestro solo. Él quería que los estudiantes se crecían en el entendimiento de Cristo para que ellos también puedan ser maestros para enseñar a toda la gente. Eso era el propósito. All right? Eso es el propósito de nosotros. Dame eso en Isaías 49 y 6. Isaías 49, versículo 6. Vamos a ver nuestro propósito. El libro de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Eso es nuestro propósito, para levantar, para despertar los tribus de Jacob que están en oscuridad. Come on. Y para que restaures el remanente de Israel. El remanente de Israel, porque siempre vas a encontrar un remanente de Israel que van a creer en Dios, Así que es. van a guardar los mandamientos, porque los demás gente de Israel, de nuestra gente que todavía quiere ser llamados negros, todavía quiere ser llamados hispanos y mexicanos y guatemaltecos y colombianos, esa gente quiere estar con los gentiles haciendo todas las obras de ellos, haciendo toda la maldad de ellos. Por eso él dice, mira, hay un remanente de Israel. Hay un remanente de Israel que van a entender mi palabra y van a hacer toda mi voluntad. Porque eran escogidos desde el principio. Porque fe era su tesoro. All right. Vamos a regresar otra vez, 17. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 17. 1 y 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Para que tú puedas obtener el espíritu de la sabiduría. Dame Eclesiástico 1 y versículo 1, hablando de la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? Un hombre no te puede enseñar sabiduría de Dios. Él te lo puede enseñar en la manera que él puede leer a usted muchas cosas, pero los pastores hacen la misma cosa. ¿Pero por qué no entiende la gente? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de la sabiduría, necesita ser dado de Dios mismo. All right? Come on. El libro Sirach 1 and 1. El libro de Eclesiástico, capítulo 1, versículo 1. Toda sabiduría viene del Señor. Toda la sabiduría viene del Señor. Dame Job 28. Job 28 y 13. Este es mi capítulo favorito. El libro 28 de- y 13. Oh, you got it. Go ahead. Yeah. Yes, sir. El libro de Job, capítulo 28 y versículo 13. No conoce su valor el hombre. Vamos a leer versículo 11. Versículo 11. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Ok, está hablando del poder de Dios. Él hace mucha cosa que es poderoso. Cuando tú lees el capítulo, tú puedes leer de todo lo que hace Dios. Él es más poderoso, el Dios poderoso. Mira lo que dice según Dios y su poder. Come on. Versículo 12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿A dónde podemos encontrar la sabiduría? Eclesiástico 1:1 dice que es con Dios. Ahí puede encontrar la sabiduría. Leyendo la Biblia, ahí puede encontrar la sabiduría. Come on. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿A dónde podemos encontrar el lugar donde hay inteligencia? Aquí otra vez en la Biblia, aquí hay inteligencia, aquí hay sabiduría. Oficial, pero el colegio, el Harvard, el Oxford. Right. El Oxford y el Harvard y todos estos colegios, ahí no puede encontrar la sabiduría de Dios. Lo que tú puedes encontrar ahí es 5 plus 5 es 10. 5 y 5 es 10. Puedes encontrar toda la inteligencia de su gente. Mira, este es Abraham, el primer presidente del mundo. Eso usted puede encontrar en sus colegios. Pero si usted tiene una pregunta de la Biblia, si tú quieres saber qué es lo que está diciendo Dios,
Tú no puedes encontrar eso en los colegios. No importa si estás en el estudio de religión, porque hay muchos pastores y mucha gente que van al colegio para obtener sabiduría de Dios, aprendiendo de estos santos llamados, del Papa, de estos pastores. Pero ¿por qué no pueden entender básicas cosas de la Biblia? Por ejemplo, Jesucristo ser un hombre negro. No pueden entender eso, pero van al colegio, ¿sí o no? No pueden entender que hoy en día estamos bajo la gracia de Jesucristo, pero no pueden entender que también teniendo la gracia todavía necesita guardar los mandamientos. ¿Por qué no entiende eso? ¿Por qué no entiende que los llamados negros son de la tribu de Judá? ¿Por qué no entiende que los de Puerto Rico son de la tribu de Efraín? O que los de mexicanos son de la tribu de Isaacar, pero van al colegio. Wow. Right? Van al Harvard y Oxford y todos esos colegios, pero todavía no puede entender lo que está diciendo la Biblia. Pero un hombre en el barrio que quiere cambiar su vida, que estaba en un tiempo en una pandilla, o matando gente, o robando gente, o hablando mentira, o fumando marihuana, o tomando alcohol hasta ser borracho, esa persona te puede dar el entendimiento. Eso es poder ahí. All right, read it again. El libro de Job, capítulo 28, versículo 12. Yeah. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Aquí en la Biblia, no en el colegio, no en la iglesia, pero aquí en la Biblia, con un maestro que sabe la Biblia, que te puede guiar en la Biblia. Come on. Versículo 13. No conoce su valor el hombre. No conoce su valor el hombre. Cuando una persona entiende la Biblia, entiende la inteligencia de lo que está diciendo la palabra de Dios, con tiempo en tiempo su fuego se pone más pequeño. ¿Ok? Entiende la Biblia, pero ¿qué pasa con el tiempo? La tribulación, la tristeza. Oh, hay que guardar el sábado otra vez. Hay que guardar la nueva luna otra vez. No puedo robar, no puedo dormir con varias gente. No puede hacer eso. Con tiempo, la gente pierda el amor a Cristo. Por eso dice otra vez que No conoce su valor el hombre. hay que conocer el valor de esta palabra. Hay que conocer que esta palabra, entendiendo esta palabra, entendiendo la sabiduría, eso es valor. Así es. No podemos dejar de estudiar, dejar de hacer obras, dejar de profetizar la palabra, porque con tiempo, ¿qué va a pasar? Dios te va a quitar esa luz. Dios va a apagar el fuego que está en tu cuerpo, el fuego que está en tu espíritu. ¿Sí me entiende? Así es. Come on. Ni se halla en la tierra de los vivientes. Ok, porque otra vez, como yo estaba diciendo, un hombre no te puede enseñar la esencia de Dios. No puedes ir a un colegio para entender la esencia de Dios. Dios necesita dar a usted el entendimiento. Aquí está mi última para este versículo. Dame Lucas 24 y Luke 24 and verse 45. Para dar la prueba. Que Dios es el que da el entendimiento. El libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento Dios abra el entendimiento de los hombres. Él abra la mentalidad de los hombres, Gaher. para que comprendiesen las escrituras. Entonces un hombre no puede enseñarte la sabiduría. Un hombre no puede abrir tu mentalidad para que tú puedas entender la palabra de Dios. Dios necesita dar a usted el don del Espíritu Santo para que usted pueda aprender. ¿Ok? Vamos a regresar a Efesios. Efesios, capítulo 1 y versículo 18. 17 otra vez. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra vez, eso es profundo porque Pablo tenía mucho amor para su gente porque él quería que ellos sigan sabiendo más y más, estudiando más y más y no quitando del fuego que tenían. Right? So, dame Apocalipsis capítulo 3. Hablando de esa sabiduría, porque recuerda que estábamos hablando del fuego que tenemos todos nosotros, pero que con tiempo perdimos el valor. ¿Sí me entiende? Sí, Apocalipsis 3 You want verse 15? and 15. You're in the spirit. Yes, sir. That's it.
El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ok, porque con tiempo, cuando tú aprendas la palabra, en el principio tienes mucho fuego, estás muy caliente para la palabra de Dios, guardando los mandamientos, estudiando, predicando la palabra, ayudando a sus hermanos y hermanas, haciendo todo lo que dice la Biblia, pero con tiempo se enfríe ese fuego. Come on. Ojalá fueses frío o caliente. Yo quiero que usted ¿cómo dice? Escogido. ¿Escogido? Yo quiero que usted, ¿cómo dice? I want you to pick a side. Ferviente. Oh, quiero que escoges un lado o Ahí está. otro. Escoge un lado. ¿Quieres ser caliente para mi palabra o quieres ser frío para mi palabra? Go ahead. Pero por cuanto eres tibio. Pero usted eres tibio. Tú tienes un mano en la Biblia y otro mano con marihuana. Tienes un mano en la Biblia guardando los mandamientos y otro mano, otro pie en el club, haciendo puro maldad. Eso es lo que Dios odia ahí. Por eso Él dice, mire, escoge un parte. ¿Vas a ser 100% para mí o 100% para Satanás? Go ahead. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Te voy a vomitar. All right. 19. Versículo 19 en Apocalipsis. Yes. Ok. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso Sé pues celoso para mi palabra y arrepiéntete. y arrepiéntete. Sé celoso para mi palabra y arrepiéntete. No podemos ser frío para la palabra, hay que ser caliente. Hay que ser celoso para la palabra de Dios, para que podamos entender su valor. Y por eso otra vez Pablo estaba orando para ellos, para que no se pierdan, para que no se pierda su fuego, para que no sean fríos. All right. Versículo 18. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de tu entendimiento. La Biblia está diciendo que los ojos también quiere decir tu entendimiento. Porque recuerda que con tus ojos tú ves todo. Con tus ojos tú estás viendo esa mujer que se parece muy rica, ¿no? Con tus ojos también tú estás mirando el futuro. ¿Qué puedo hacer para despertar a mi gente? Con tus ojos tú estás mirando el plan a hacer pecado. Pero también con tus ojos estás pensando, estás mirando, ¿cómo puedo usar ese hombre y su estilo de hacer construcción para que podamos construir una iglesia para nuestra gente? Sí. Entonces con los ojos vienen los pensamientos. ¿Sí me entiende? Sí. Por eso ahí dice otra vez. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ok, pero Dios quiere que nuestros ojos son alumbrados. ¿Con qué? Con luz. Para que todo lo que vemos es puro justicia, es puro verdad, es puro ley, mandamiento. Él no quiere que nuestros ojos son de oscuridad. Porque cuando los ojos son de oscuridad, todo lo que miramos y pensamos va a ser ¿qué? Va a ser de pecado. No vamos a ver a una mujer y pensar, oh man, quiero dormir con ella. Mira, tan dulce se ve, tan buena se ve. Cuando tenemos luz en nuestro ojo y nuestros pensamientos, vamos a decir, man, hay que dar a ella la palabra porque mira cómo está vestida. Sí. Qué vergüenza. Yo no quiero que mi hija se vista así. De la misma manera, yo no quiero que ella se vista así. Yo quiero que ella se vista con modestia. Cuando yo veo una persona fumando marihuana, si mis ojos son en la oscuridad, voy a preguntar si yo también puedo fumar con él. Pero cuando mis ojos tienen luz, voy a decir, oye, primo, ¿tú no sabes que tú fumando esa marihuana va a dañar su cuerpo? Y eso es pecado. Y en el futuro, cuando Dios regrese, Él te va a matar. ¿Sí me entiende? Así es. Watch this. Dame Salmos 119 y versículo 18. Damn, gotta hurry up. El tiempo ya se va a perder. 18.
El libro de Salmos, capítulo 119 y versículo 18. Yes. 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abra mi ojo, abra mi mentalidad para que yo pueda ver todo bueno en tu palabra. Lee otra vez. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Las maravillas de tu ley. Abra mis ojos para que cuando yo leo y estudio, yo puedo ver todo lo que es maravilla en tu ley. All right? Dame Isaías 29, 18. Isaiah 29, verse 18. El libro de Isaías, capítulo 29, versículo 18. 18. En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro. En los últimos días, los profetas van a predicar y los que no pueden oír espiritualmente van a oír. Come on. Y los ojos de los ciegos Y los ojos de los ciegos que no pueden ver la verdad, que no pueden ver las cosas espirituales de la Biblia, Gaher. verán en medio de la oscuridad. Wow, en medio de la oscuridad. Aquí en este mundo, en esta tierra, es oscuridad, pecado. Come on. Y de las tinieblas. Y de las tinieblas. All right. Vamos a regresar ahora, Efesios 1 otra vez. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Come on. para que sepáis Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ujú. Y recuerda que las riquezas eran el entendimiento de Dios, sabiendo la Biblia, entendiendo la Biblia, ¿ok? Por eso Él dijo, mira, yo quiero que sus ojos sean alumbrados con la luz, con entendimiento, para que tú puedas entender la gloria de Dios, all right? El entendimiento de Dios. Sigue leyendo, por favor. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ujú. Y ese poder era ¿qué? Recuerda, el misterio. El misterio era que el reino del norte y el reino del sur van a reunir para ser una nación otra vez. Eso es poder. Poner un negro llamado y un hispano llamado en un cuarto mismo, hablando con ellos, usando la Biblia, y ellos en acuerdo, entendiendo la Biblia sin pelear. Right? Eso es poder. Poder es ir a las calles o ir a un país predicando la palabra con todo poder, sin miedo a toda la gente que quiere estar en el pecado. Porque ¿qué viene con un discurso mal? Violencia. Pero los profetas, por el poder de Cristo, por el poder del evangelio de Dios, no tienen temor. Van a ir a las calles y predicar a los pobres, a la gente que está en tribulación, en pandillas, en todo peligro. Van a predicar a ellos sin temor para que ellos puedan cambiar. Los pastores no están haciendo eso. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el poder de Cristo. Léelo otra vez, por favor. Así es. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, Come on. la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Right? Porque cuando Él resucitó, era un gran poder que pasó en el mundo. Dame eso muy rapidito. Mateo 27, 50. Mateo 27 y versículo 50. Muy rapidito. Tenemos 10 minutos. Matthew 27 and 50. El libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él se murió. Come on. Y he aquí, el velo del templo se rasgó El en velo del dos, templo se raspó en dos. Eso es poder. Come on. de arriba abajo, y la tierra tembló, Wow. y las rocas se partieron. Wow, eso es poder. Cuando Él murió, poder pasó en el mundo. Come on. Y se abrieron los sepulcros, go ahead. y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso es poder. Cuando Él murió, Él resucitó.
esto pasó. Poder, poder, poder. Come on. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Wow. Los que estaban muertos se resucitaron y fueron para hablar con su gente. Eso es poder. Come on. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, Go ahead. temieron en gran manera Go ahead. y dijeron, verdaderamente esta era hijo de Dios. Damn. Vamos a regresar. Efesios 1 y 20 otra vez. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, cuando él murió, él fue con el Padre para sentar con él en su diestra. Dame Hebreos 12 y 2. Hebreos 12 y versículo 2. El libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Right. Entonces era gozo para él, para sufrir, para su gente, porque él sabía que después de todo esto, después de toda esa tribulación, yo voy a sentar con mi Padre en su diestra, en el cielo arriba, en el cielo espiritual. Ahí está Jesucristo ahora esperando para que nuestra gente seamos sellados, para que Él pueda regresar y matar y destruir todos los pecadores y toda la gente que oprimida a nosotros. All right, go back. We're about to finish it up. Yes, sir. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 21. Sobre todo principado. Sobre todo principal. ¿Cómo dice? Principado. Principado. Los principales en este momento eran los escribas y los fariseos. Así es. Los líderes de estos tiempos. All right, come on. Y autoridad y poder y señorío. Él es arriba de todos ellos. Es arriba de todos los que tienen poder en este mundo. Jesucristo es arriba, tiene más poder que todos ellos. All right, come on. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Come on. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Right, porque Él va a ser el rey de todo el mundo. Come on. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Right, Él va a ser la cabeza de la iglesia de Israel. Y nosotros vamos a ser reyes también. Él va a ser el rey superior y el Padre va a ser el Dios de todo el mundo. El Dios de Cristo, Cristo el Dios de nosotros el Dios de las mujeres y las mujeres van a guiar a los hijos. All right? Eso es orden. Eso es lo que Dios prometió a nosotros. Ok, estamos leyendo ahí que Él va a ser la cabeza de la iglesia. Dame 1 Corintios 15 y versículo 24. Ya vamos a terminar. Vamos a terminar. 24. Yeah. 1 Corinthians 15 and 24. El libro de 1 Corintios capítulo 15 versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Go ahead. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces Dios, Jesucristo va a reinar y Él va a dar el reino a su Padre. Come on. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Entonces el enemigo final va a ser la muerte. El demonio de la muerte, el ángel de la muerte. Eso es el enemigo que va a ser destruido. Nosotros vamos a vivir para siempre. Romanos 6:23. Real fast. Romanos 6:23. Romanos 6 y 23. Un punto. Well, he gets that. Lo que está diciendo la Biblia, la profecía es una patriarca. La muerte es el feminismo.
El feminismo y el LGBT, todo lo que es en este mundo pasado por ley, que un hombre que se puede casar con otro hombre, mujer con mujer, eso es la muerte. Lo que viene en el reino que viene abajo de Jesucristo, porque dijo que el Dios como el Dios de todo, Jesucristo como el rey de toda la tierra y todo lo que está en el reino, los hombres como dioses arriba de las mujeres. Eso no es muerte, eso no es lo que estamos ahorita, eso es una patriarca. Y por eso el mundo y todos los gobernadores de este mundo, como dice la escritura, los principales, what was that word? Principalities. Y poderes de este mundo están contra la palabra de Dios. La muerte es lo que estamos viviendo ahora. Pero con poner por obra los leyes y mandamientos, vamos a lograr ese patriarca abajo de Jesucristo. Así es, sí, Romanos 6, 23. El libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte y Dios va a destruir el pecado y la muerte. Ya nosotros, al fin, cuando Dios regresa y da salvación a nosotros y destruye todo el mundo, Él va a poner en nuestra mentalidad que ya no pecamos. Y cuando no pecamos, no hay muerte. Come on. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Right. Y guardando los mandamientos, teniendo fe en Jesucristo, eso quiere decir que vamos a recibir la vida eterna. Gracias a Dios. Vamos a regresar, terminar Efesios 1, versículo 22 otra vez. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 22. ¿24 o 23? Ya, 22. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia de Dios, que son los israelitas. Tú puedes leer eso en Hechos 7 y versículo 48, ¿sí o no? 38. 38, 39. 38 y O 39. 37, 38, algo así. Right, go ahead. Versículo 23. La cual es su cuerpo. El cuerpo de Jesucristo es la iglesia. Come on. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque su espíritu está lleno en todos nosotros. Su espíritu está en el cuerpo de todos nosotros que guardamos sus mandamientos, ¿ok? Entonces, mi gente, toda alabanza a Cristo y el Altísimo. Eso era Efesios capítulo 1. Si Dios quiere, vamos a hacer Efesios capítulo 2 en el futuro, ¿ok? Otra vez, yo soy oficial Asher de IUIC Phoenix, aquí en mi lado. Oficial Salomón, Shalom, Israel. All praises, all praises. Y mi estudiante. Portador de armadura. Yeah. Armor bearer. Armor bearer. Soldado Abdías. Shalom, All right. shalom. All praise the Lord. Shalom. Shalom. Shalom.